Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del avance de la serie de televisión Ruth Girl TP. Todos los detalles están en nuestro vídeo, no olvidemos suscribirnos mientras miramos. Estoy esperando tus me gusta para Zeyal y tu apoyo emoji en los comentarios. Alil lleva a Zeynep al hospital cubierta de sangre. La enfermera pregunta qué pasa. Alil responde que tuvo un accidente. Se culpa a sí mismo por lo sucedido. Entonces tiene miedo de que le pueda pasar algo. Por otro lado, le dice a Bülent que le hará pagar por lo que hizo. La abuela Zumrud sigue preguntando por Zeynep. Selma dice que Zeynep está en el campo. Él dice que tomes tu medicina y él también vendrá. La abuela Zumrud dice que esos medicamentos me hacen dormir. Dice que no beberá. Selma quiere llamar a Zeynep. Sin embargo, como no se puede localizar su teléfono, quiere llamar a Alil. Pero duda en llamar. Mientras tanto, el médico deja a Zeynep. Alil pregunta sobre el estado de Zeynep. El médico dice que tiene una hemorragia interna. Agrega que su estado no es bueno. Le dice que lo llevarán a cirugía de emergencia. Dice que sería mejor que su familia estuviera informada. Alil tiene mucho miedo. Dijo que era inocente, pero nunca le creí. No puede contener las lágrimas. Selma llama a Alil. Mi abuela dice que quiere hablar con Zeynep. Le pregunta si puede oír su voz, por favor. Alil dice que Zeynep no puede hablar. Agrega que se encuentra en el hospital. Pregunta en qué hospital están. Luego inmediatamente toma medidas para ir al hospital. La abuela Zumrud pregunta dónde está Zeynep. El coche de Selma tenía una rueda pinchada. Ven a buscarme, dijo la abuela. De esta manera mantiene ocupada a la abuela Zumrud. Tulayam y Merve están sentados dentro. Mientras tanto, Selma llega a ellos. Les cuenta lo que pasó. Se llevan a Merve y Tulay y van al hospital. Confía a la abuela Zumrud a Cemil. La señora Tulay entra en pánico cuando escucha la noticia del accidente. Él empeora. Los caminos de Feraye se vuelven a cruzar con los de Gunce. Hakan queda muy impresionado cuando ve a Feraye. Sin embargo, lo busca por todas partes. Songül Zumrud piensa en lo peligrosa que es su abuela. Selma llega a Songül. Dice que Zeynep tuvo un accidente. Agrega que irán al hospital. Le pide a Cemil que cuide de la abuela de Zumrud. Songül dice que está bien. Luego dice que sería mejor que muriera y se fuera. Sería mejor si se llevara a su abuela con él. Se entiende que el estado de Zeynep es crítico. La enfermera dice que necesito sangre AB. Alil, mi sangre está dormida. Él dice que puedo dárselo. Por otro lado, Gunce se da cuenta de que su hermano la persigue. Suna presiona a su madre. Devuélvele el oro que le quitó a Senaz. De lo contrario, dice, me suicidaré. No será fácil lidiar con Suna, una amante obsesiva. Alil donó sangre para Zeynep. La enfermera nota la mano de Alil. Luego quiere mirar su mano. La enfermera dice que la herida en su mano es profunda. Luego dice que vendamos esta herida. Alil escucha constantemente las palabras de Zeynep, soy inocente. Luego se dijo a sí mismo, ojalá le creyera. Tal vez dice. Gunce intenta alcanzar el nombre de Emine Ilmaz. Zeynep intenta por todos los medios encontrar rastros de su madre. Aprende todas las direcciones pertenecientes al nombre Emine. Ahora solo queda llegar a estas direcciones una a una. Songül, por otro lado, piensa constantemente en lo que sabe la abuela Zumrud. Quiere despedir a la abuela Zumrud mientras no haya nadie en casa. Gulan llega a Songül. Dice que irá al hospital. Luego cancela la cena. Luego planea ir con la abuela Zumrud y despedirla de la mansión. Yusuf le dice a Gunce que invitemos a tu hermano a cenar. Dice que así creerá que somos marido y mujer. Por otro lado, los ojos de Alil están rojos de tanto llorar. Tulay, Selma y Merve vienen al hospital.
Zeynep dice, ¿cómo? Alil dice que está en cirugía. Tulay dice que fue solo un pequeño accidente. Tulay pregunta qué le pasó a mi hija. La abuela Zumrud le pregunta a Cemil dónde está Zeynep. Él dice, ¿sabes que Selma vino a recogerlo? Entonces Songül acude a la abuela de Zumrud. Envía a Cemil a la mansión con una excusa. Se queda solo con su abuela. Yusuf compra un vestido para Gunce. Él le pide que se lo ponga para la cena. Cuando viene tu hermano, te ve con un traje nuevo. Yusuf, vístete y baja a cenar. Dice que convenceremos a tu hermano de que tenemos un buen matrimonio. La señora Tulay pregunta qué le pasó a mi hija. Él pregunta, ¿hiciste algo o no? ¿Qué quiere de nosotros? ¿Por qué no nos quitas de encima? ¿Qué clase de venganza es esta? Nos arruinaste. Finalmente destruiste a mi hija. ¿Qué te hizo mi hija? Alil no puede responder ninguna de las preguntas. Selma interviene. Tulay intenta calmar a la señora. Continúa la ansiosa espera frente al quirófano. Songül intenta hacer hablar a la abuela de Zumrud. La abuela Zumrud pregunta, ¿dónde está mi Zeynep? Songül pregunta cuántos años tiene Zeynep. La abuela Zumrud dice que es demasiado joven. Dice que va a la escuela secundaria. Yusuf compró un broche de mariposa. Quiere dárselo al diario. Pero le preocupa qué pasa si no le gusta. La abuela Zumrud le pregunta a Songül, ¿cómo está tu madre? Dice que estoy enojado con él. Cemil no puede entender por qué la abuela Zumrud molesta a Songül. Cuando Yusuf ve a Gunce con un vestido rojo, le gusta mucho. Yusuf dice que falta algo. Luego le entrega el broche del cuello. Pide ayuda para escribir su diario. Dice muchas gracias por todo. José, cálmate. Convenceremos a tu hermano. Él dice que ya verás. Viene Gulan. Dice que todo estará bien. Añade que Zeynep es fuerte. La cirugía ha terminado. El médico dice que la cirugía salió bien. Él le dice que pronto lo llevarán a cuidados intensivos. Suena el teléfono de Alil. Los hombres dicen que atraparon a Bulent. Dice que lo llevamos al lugar que dijiste. Alil dice, espera, ya voy. Dile a Eren que se quede aquí. Dice que encontraron a Bulent, voy allí. Cuando sale Alil, pregunta a dónde va Selma. Eren dice que tiene un trabajo importante. Tulay pregunta, ¿es más importante que la vida de mi hija? Mientras tanto, Gulan pregunta cómo ocurrió el accidente. Eren dice accidente de tráfico. Gunce llevó a su hermano a cenar. Intenta dar la impresión de una pareja muy feliz. Bulent encuentra a Bulent después de todo esto. A Bulent no le pasa nada bueno. Él va a Bulent. Mientras los hombres lo sujetan, Alil dice que lo suelten. Corre hacia él y lo golpea. Es como un puño volador. Bulent, ¿qué pasa con Zeynep? ¿No estabas ya lastimando a tu hija? Después de golpearlo, le dice que lo entregue a la gendarmería. Mientras Zeynep está en cuidados intensivos, su familia la observa desde detrás del cristal. Dice que Tulay ha hecho todo por nosotros. Él dice, me alejé de mi hija sin entender ni escuchar. Selma intenta consolar a su madre. Todo estará bien, dice Zeynep. Alil recuerda las últimas palabras de Zeynep. No quería quemar el campo. Soy inocente. Dice que vine a demostrarlo. Alil llama a Eren. Pregunta sobre el estado de Zeynep. Eren dice que lo llevaron a la habitación y que nada ha cambiado. La enfermera le dice a la señora Tulay que coma algo. La señora Tulay no quiere abandonar su lugar. No esperes a Selma Gulan, vete a casa y descansa aquí. La promesa dice que te llamaré. Gulan pregunta si lo prometes. Cuando recibe la respuesta, dice, iré cuando venga Alil. Alil regresa al hospital. Habla con Gulan. Dice que espero que entiendas hasta dónde puede llegar este negocio.
Gulan le dice que olvide el pasado. Alil, no soy como tú. Dice que no puede olvidar el pasado. Alil dice que ahora no hablemos más tarde. La voz interior de Alil dice que lo único importante en este momento es que abra los ojos. Senaz recibe un mensaje de Suna durante la cena. Yo traeré el oro. Dice que separe a Yusuf y Gunce. Yusuf le dice a Gunce, estás sonriendo pero parece que tienes otro problema. Dice que no tengo agenda, que no tengo ningún problema, que no hagamos esperar a nuestros invitados. Sale el médico. Si el estado de su esposa es bueno podrá verlo. Pero quiere que sea de corta duración. Lleva un traje estéril. Entra al lado de Zeynep. Zeineo parece claro como el agua. Muy bien. Mientras Alil intenta tomar la mano de Zeynep, hay una anomalía en los latidos de su corazón. Alil se preocupa. Él dice, ¿qué está pasando? Alil grita a Doctor con miedo. El médico viene y realiza un masaje cardíaco. El médico dice que estamos perdiendo al paciente. Granny Emerald sostiene su corazón. Estaba sosteniendo la mano de Zeynep. Dice que está perdido. Luego empieza a gritar. Zeynep dice que no te vayas y no me dejes. Mientras tanto, el médico dice que le realizará un masaje cardíaco por última vez. Dice que si no regresa, perderemos al paciente. La voz interior de Alil grita a Zeynep, no puedes morir, no puedes morir. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós.